Pedro y el hilo mágico. Pedro era un niño muy vivaracho. Todo lo querían, su familia, sus amigos y sus maestros, pero tenía una debilidad. ¿Cuál? Era incapaz de vivir el momento. No había aprendido a disfrutar el proceso de la vida. Cuando estaba en el colegio, soñaba con estar jugando fuera. Cuando estaba jugando, soñaba con las vacaciones de verano. Pedro estaba todo el día soñando, sin tomarse el tiempo de saborear los momentos especiales de su vida cotidiana. Una mañana, Pedro estaba caminando por un bosque cercano a su casa. Al rato decidió sentarse a descansar en un trecho de hierba y al final quedó dormido. Tras unos minutos de sueño profundo, oyó a alguien gritar su nombre con voz aguda. Al abrir los ojos, se sorprendió de ver una mujer de pie a su lado. Debía tener unos 100 años y sus cabellos blancos como la nieve caían sobre su espalda como una apelmazada manta de lana. En la arrugada mano de la mujer había una pequeña pelota mágica con un agujero en el centro, y del agujero colgaba un largo hilo de oro. La anciana le dijo: Pedro, este es el hilo de tu vida. Si tiras un poco de él, una hora pasará en cuestión de segundos. Y si tira con todas tus fuerzas, pasarán meses o incluso años en cuestión de días. Pedro estaba muy excitado por el descubrimiento. ¿Podría quedarme la pelota?, preguntó. La anciana se la entregó. Al día siguiente en clase, Pedro se sentía inquieto y aburrido. De pronto recordó su nuevo juguete. Al tirar un poco del hilo dorado, se encontró en su casa jugando en el jardín. Consciente del poder del hilo mágico, se cansó enseguida de ser un colegial y quiso ser adolescente, pensando en la excitación que esa fase de su vida podía traer consigo. Así que tiró una vez más del hilo dorado. De pronto ya era un adolescente y tenía una bonita amiga llamada Elisa. Pero Pedro no estaba contento. No había aprendido a disfrutar el presente y a explorar las maravillas de cada etapa de su vida. Así que sacó la pelota y volvió a tirar del hilo. Muchos años pasaron en un solo instante. Ahora se vio transformado en un hombre adulto. Elisa era su esposa y Pedro estaba rodeado de hijos. Pero Pedro reparó en otra cosa. Su pelo, antes negro como el carbón, había empezado a encanecer. Y su madre, a la que tanto quería, se había vuelto vieja y frágil. Pero él seguía sin poder vivir el momento, de modo que una vez más tiró el hilo mágico y esperó a que se produjeran cambios. Pedro comprobó que ahora tenía 90 años. Su mata de pelo negro se había vuelto blanca y su bella esposa, vieja también, había muerto unos años atrás. Sus hijos se habían hecho mayores y había iniciado sus propias vidas lejos de casa. Por primera vez en su vida, Pedro comprendió que no había sabido disfrutar de las maravillas de la vida. Había pasado por la vida a toda prisa, sin pararse a ver todo lo bueno que había en el camino. Pedro se puso muy triste y decidió ir al bosque donde solía pasear de muchacho para aclarar sus ideas y templar su espíritu. Al adentrarse en el bosque, advirtió que los arbolitos de su niñez se habían convertido en robles imponentes. El bosque mismo era ahora un paraíso natural. Se tumbó en el trecho de la hierba y se durmió profundamente. Al cabo de un minuto, oyó una voz que lo llamaba. Alzó los ojos y vio que se trataba nada menos que de la anciana que muchos años atrás había regalado el hilo mágico. ¿Has disfrutado de mi regalo?, preguntó ella. Pedro no vaciló al responder. Al principio fue divertido, pero ahora odio esa pelota. La vida me ha pasado sin que me enterase, sin poder disfrutarla. Claro que había momentos tristes y momentos estupendos, pero no he tenido oportunidad de experimentar ninguno de los dos. Me siento vacío por dentro, me he perdido el don de la vida. Eres un desagradecido, pero igualmente te concederé un último deseo, dijo la anciana. Pedro pensó unos instantes y luego respondió: quisiera volver a ser niño y vivir otra vez la vida. Dicho eso, se quedó otra vez dormido.
Pedro volvió a oír una voz que lo llamaba y abrió los ojos. ¿Quién podrá ser ahora?, se preguntó. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vio a su madre de pie a su lado? Tenía un aspecto juvenil, saludable y radiante. Pedro comprendió que la extraña mujer del bosque le había concedido el deseo de volver a su niñez. Ni qué decir tiene que Pedro saltó de la cama al momento y empezó a vivir la vida tal como lo había esperado. Conoció muchos momentos bellos, muchas alegrías y triunfo, pero todo empezó cuando tomó la decisión de no sacrificar el presente por el futuro y empezar a vivir el ahora. Fragmento tomado de El monje que vendió su Ferrari, Robin S. Sharma. Reflexiones de la vida. Muchas veces descuidamos el presente por focalizarnos en los anhelos futuros. En el mundo real, por desgracia, nunca tenemos una segunda oportunidad de vivir la vida. No podemos volver atrás como en el cuento. Es importante llenar nuestro presente de momentos de calidad para poder construir nuestro futuro, si dejamos pasar la vida soñándola y sin vivirla. Nos convencemos de que la vida será mejor después de cumplir los 18 años, después de casarnos, después de conseguir un mejor empleo, después de tener un hijo, después que los hijos son grandes. A veces nos sentimos frustrados porque pensamos que las circunstancias no son las ideales, que no es el momento perfecto, y pensamos que nos sentiremos felices cuando lo sea. Recuerdo haber leído un artículo en el que una enfermera comentaba los arrepentimientos más comunes que le transmitían los enfermos terminales antes de morir, y estos eran: primero, haber tenido el coraje de hacer lo que realmente deseaba y no lo que otros esperaban de mí. Segundo, haber dedicado menos tiempo al trabajo y más a la familia. Tercero, haber dicho lo que realmente sentían. Cuarto, haber tenido más contacto con mis amigos. Quinto, haberme dedicado a ser más feliz. En definitiva, la gente se lamentaba de no haber vivido en plenitud, no haber priorizado lo realmente importante, no haber disfrutado de su tiempo con lo que hacía y con quienes amaba. Esta perspectiva nos ayuda a ver que no hay camino a la felicidad es el camino. No actuar, no movilizarnos hacia nuestros sueños, no disfrutar por esperar el momento oportuno, hace que pase la vida sin ser vivida. Esperando hasta terminar los estudios, hasta que las cosas mejoren, hasta bajar 10 kilos, hasta tener hijos, hasta que los hijos vayan a la escuela, hasta casarse, hasta separarse. Hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno. No hay mejor momento que este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no un destino. ¿Y tú, vives tu vida? ¿O la dejas pasar esperando un mejor momento para vivirla? Déjanos un like y un comentario si te gustó la historia. Y si quieres que volvamos una tuya video, envíanosla. En la descripción encuentras el correo electrónico. Somos Pensamiento de Color.